hablarles sobre la importancia de las vacunas y lo que voy a hacer es revisar con ustedes los conceptos básicos de las vacunas en pediatría, sobre todo poniendo un énfasis en cuál es el esquema de vacunación, cómo están nuestras coberturas de vacunación y cuáles son los retos actuales a nivel global en cuanto a inmunización y cuál es el plan global de vacunación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar las coberturas de vacunación? Esta foto que ustedes ven acá es una foto crítica de una vacuna oral que usábamos antes en los bebés pequeños, que es la vacuna contra el polio. Es una vacuna que ya hemos pasado de usar vacunas orales, que luego voy a explicar, a usar vacunas intramusculares, pero esta pequeña gotita de vacuna ha salvado miles de vidas y es importante nunca olvidarse de eso para que nosotros como profesionales de la salud podamos educar a nuestros familiares, a nuestros amigos y sobre todo a nuestros pacientes sobre la importancia de la vacunación, porque creo que gente que se olvida sobre estas enfermedades simplemente no quiere vacunar a sus hijos, ¿no? Recordemos que en el año 1974 la Organización Mundial de la Salud lanzó el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, ¿no? En inglés EPI, pero en español el PAI, y esto hizo para que a nivel global todos los países podrían tener acceso a las vacunas fundamentales. Al inicio, solamente menos del 5% de la población eran las primeras vacunas que se introdujeron. Ya más adelante, entre los años 70 y 80, ya se empezó a implementar de tal forma que ya en los 2000 se hizo un énfasis importante en los programas de inmunización, de tal forma que todos los países no solamente tuvieran programas nacionales, también como campañas específicas para poder mejorar las coberturas y tener acceso, los pacientes tuvieran acceso a todas las vacunas. Se empezaron algunas vacunas y como esta gráfica, actualmente se tienen 25 y aquí en esta está faltando el SARS-CoV-2, o sea que ya serían 26, más la vacuna de virus incisional respiratorio que ya tenemos, 27 vacunas, ¿no? Hay algunas que solamente se tienen en algunos contextos, como por ejemplo el de anthrax, ¿no? O vacunas, por ejemplo, para la encefalitis japonesa, que nosotros no la tenemos acá, o para la encefalitis asociada a garrapatas, que tampoco la tenemos. Pero si ustedes se dan cuenta, el resto de las vacunas, muchas de ellas ya están en el Programa Nacional de Inmunizaciones, y como habría que agregar unas que están surgiendo. Entonces, realmente la ciencia ha avanzado bastante para poder tener vacunas que puedan justamente combatir las enfermedades infecciosas más importantes. Lo que tenemos que recordar es que cada una de estas enfermedades para las cuales se desarrollan vacunas tienen una carga de enfermedad, y la carga de enfermedad uno lo puede medir ya sea por la cantidad de infecciones o por la cantidad de muertes. Entonces, por ejemplo, son datos del 2003, ya un poco antiguos, pero no se quería ver cuáles son las vacunas actuales que son importantes de introducir. Ya para el año 2003, ya muchos países tenían su vacuna de hepatitis B, de tétanos, de rotavirus, de hemófilos influenza, de sarampión, pero había una carga importante, como ustedes ven acá, casi más de 800,000 muertes al año a raíz de neumococo en niños menores de 5 años. Entonces, justamente los países, los gobiernos deciden la introducción de las vacunas para poder reducir esta carga de enfermedad importante, esta carga de mortalidad importante por estas enfermedades inmunoprevenibles. A lo largo de la historia, como les dije, se han ido introduciendo más y más vacunas, y no necesariamente todas están en programas ampliados de inmunizaciones. Las que aparecen acá en rojo fueron las que inicialmente la OMS recomendó como vacunas prioritarias, ¿no? A la cabeza, la más importante, difteria, tétano, tusis, la vacuna de polio, la vacuna de BCG, la vacuna de sarampión, que antes venía de manera individual. Todas estas de acá, 3, 4, 6, fueron las prioridades. Posteriormente, ya los países y la OMS la introducción de otras vacunas como la de hemófilos influenza tipo B, hepatitis B,
la de rotavirus, neumococo y HPV, ¿no? Entonces, y también la de rubiola fueron vacunas adicionales que se introdujeron dentro de los calendarios de vacunación. Los esquemas diversos, yo aquí, por ejemplo, le muestro uno de hace unos cuantos años atrás del Esquema Nacional de Vacunación de Estados Unidos, quizás es uno de los esquemas más completos, pero en general es bastante similar al de nuestro país, ¿no? Tenemos la dosis de hepatitis B, que la ponemos al nacimiento, que es indispensable para proteger al bebé si es que la mamá no ha estado vacunada, con dosis adicionales. La vacuna de rotavirus, la de difteria, tétanos y pertusis, que son las dosis iniciales más los refuerzos, así como hemófilus influenza, la de neumococo, la vacuna inactivada de polio, la de influenza, que se empieza a aplicar a partir de los 6 meses, la de sarampión, rubiola y papera, que la aplicamos a partir de los 12 meses de edad, así como de varicela y hepatitis B. Y luego hay algunas vacunas que no necesariamente las reciben todas, que no están dentro de nuestro calendario nacional, como es la de meningococo, o la vacuna que es de tétanos, difteria y acelular de pertusis, pero con dosis diferentes. Vamos a hablar de esta, que se puede aplicar a niños mayores de 7 años, como también la de papiloma, que sí la tenemos a nivel nacional, y la de neumococo, pero la polisacárida. Entonces, este es un esquema que podríamos decir completo. Acá le está faltando la vacuna que recientemente se ha introducido en la población pediátrica, que es la de COVID, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer con ustedes es revisar alguna de estas enfermedades para recordar la importancia de estas infecciones. Difteria, tuvimos un caso en el Perú, no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos durante COVID, que todo el mundo empezó a entrar en pánico, ¿no? Porque teníamos coberturas vacunales bajas. Es una enfermedad, esta bacteria da una infección respiratoria que característicamente va a formarse una placa blanquecina en la orofaringe, aquí la ven, ¿no? Y el paciente puede tener mucha dificultad respiratoria, aparte de otras complicaciones. En el Perú, como te digo, ha sido creo que en el año 2021, 2022, tuvimos un caso y algunos alrededor, pero a mejorar las coberturas vacunales no se volvió a ver. El tétanos, gracias a Dios, ya no vemos casos como este de tétano neonatal. Esto se da cuando la mamá durante el embarazo no ha sido vacunada, cuando el niño no está vacunado y cuando se tiene exposición a las esporas del Clostridium tetanicae, que puede estar en el peso, en la tierra, en el polvo, en el excremento de los animales, en el entorno, y el niño pues hace una rigidez extrema que le va a llevar a una parálisis respiratoria y muerte, ¿no? Como ven acá, ya felizmente esto no tenemos. Y de las enfermedades inmunoprevenibles que todavía tienen muchos casos, es el de pertusis, que también se le llama coqueluche o la fiebre coqueluchoide, ¿no? Que es producida, como ustedes saben, por la Bordetella pertussis. Esta es una enfermedad que clásicamente se van a producir tos en salvas, que luego le va a llegar a un episodio como de espasmo, que puede haber cianosis o rubicundez, y que es mucho más severa en los lactantes pequeños, ¿no? Justo en las noticias escuché que había un brote de pertussis, no me acuerdo en qué parte, hoy día lo escuché en la mañana, pero esto es una enfermedad que se da con frecuencia porque no tenemos coberturas vacunales adecuadas, y además los niños grandes en el tiempo van perdiendo su inmunidad y pueden contagiar a los más chiquititos. La DPT está dentro de nuestro esquema de vacunación, es parte de la penta, ¿no? La pentavalente tiene 5 vacunas, 3 de ellas es difteria, tétanos y pertusis, que como ustedes saben se aplica a los 2, 4, 6 meses y tiene 2 refuerzos, a los 18 meses y entre los 4 y los 6 años. En el año 2018 son las coberturas a nivel global, y miren, nosotros es una vergüenza, ¿no? Como muchos otros países de la región hemos estado en este color celeste, que son coberturas entre 80 al 89% para la tercera dosis de difteria. En general, para todas las vacunas, lo ideal es que estemos por encima del 90 y en algunos casos más del 95%. Por supuesto que los países del África subsahariana son los que tienen, y también de la parte sur de Asia, tienen coberturas que están un poquito peor que las nuestras. Sin embargo, es importante observar cómo a medida, estos son datos desde la década de los 80, cómo a medida que fueron mejorando las coberturas vacunales hasta llegar alrededor del 90%, van disminuyendo la cantidad de casos en este caso, por ejemplo, de pertusis, ¿no? Todavía hay carga de enfermedad, ¿no? Este es el número de casos por millones, o sea, todavía hay casos, pero ya no en la magnitud que se daba antes de tener la introducción de las vacunas.
Entonces, algo que tenemos que recordar a nuestros pacientes es que justamente ya no vemos estas enfermedades, estos casos mortales por las vacunas, justamente porque tenemos la vacunación que lo previene, y este es un claro ejemplo. Algo nuevo que ustedes tienen que saber es que la vacuna de la difteria, tétanos y pertussis, la triple bacteriana, la DPT, tiene dos formas. Una que es con la de pertussis a célula completa o whole cell, y una que es acelular. Esta vacuna en muchos países se usa y es parte de las ventas, de las EXAs, etcétera. Tiene un poco menos reacción adversa en cuanto a la fiebre, al llanto y otras cosas, pero en realidad la inmunidad es un poquito no tan sostenida en el tiempo. Como dije, se pone a los 2, 4, 6 y los refuerzos. Sin embargo, a partir de los 10 años se ha visto que la inmunidad con esta vacuna empieza a disminuir. Y es por eso que en muchos países ya han introducido esta otra, que también es tétano, difteria y acelular de pertussis, pero como pueden ver ustedes tiene letras diferentes. Tétano es dosis alta, difteria es D chiquita porque es dosis baja, y acelular de pertussis dosis baja. A esta se le conoce como la Tdap, y esta está indicada para adolescentes que ya bajaron su inmunidad. Para la gestante, ya la tenemos, esta todavía en el Perú para adolescentes no está, sí está para la gestante, y es sumamente importante colocarla en la gestación, porque no solo va a proteger a la embarazada, sino que va a proteger al bebito en esos primeros meses de vida que todavía no está del todo vacunado, porque la pertussis puede ser muy severa, sobre todo en el lactante menor de 6 meses y sobre todo en el menor de 3 meses. Y además el adulto mayor puede ser el que luego también transmite la infección a los más chiquititos y ya no tiene inmunidad, por eso que la Tdap también está indicada para el adulto mayor, pero esto, si no me equivoco, todavía no está en nuestro esquema de vacunación. Solo tenemos la Tdap en la gestante y es algo que nosotros tenemos que promover. Es una vacuna en cada uno de sus embarazos. Una enfermedad que casi nos hemos olvidado, pero capaz ustedes por ahí conocen a un tío abuelo que tiene parálisis y que tiene que usar bastón y todos estos muletas y estos soportes, ¿no? Realmente en el siglo XX fue muchísimos casos de polio. Ven ustedes acá, estos eran como unas cámaras que ponían a los pacientes de polio, y había gran cantidad de niños que realmente tenían todas estas deformidades y estas atrofias producto miren la cantidad de niños. Esto sería pues algo que no podríamos reconocer el día de hoy, pero ya nos hemos olvidado. Y el polio se pone a los 2, 4, 6 meses en nuestro país. Estas las estamos ya usando con la forma intramuscular, que es un polio inactivado. A los 18 meses un refuerzo y luego entre los 4 y los 6 años. Nosotros en la región, en las de las Américas, fuimos el país que tuvo el último caso de polio autóctono en el año 1991. Y desde ahí ya en todas las Américas no hay polio. Pero ojo, no hay el polio salvaje. Pero tienen que recordar que en el mundo se están dando ahora casos de polio derivados de la vacuna, pero como polio salvaje ya no tenemos en las Américas. Hay un esfuerzo global de erradicación del polio. Y solamente para recordarles que hay algunos países en el mundo, esta gráfica es de hace unos cuantos años, pero solamente Pakistán y Afganistán tienen casos de polio salvaje, ¿no? De polio original. Y hay algunos países como Nigeria que todavía puede tener también algunos casos de polio. Para el 2018, por ejemplo, estos eran los casos que estaban en Pakistán, Afganistán, y de por ahí algunos otros casitos que estaban erradicados. Pero realmente esta es una enfermedad que está en proceso de erradicación. Sin embargo, les quería yo hacer acordar que ahora podemos tener casos de parálisis que son derivadas del polio, ¿no? Y por ahí se van reportando algunos casos, estos han sido en el 2019, esto ha sido en el 2020, ¿no? Que el wild type es la cepa salvaje y esto es el polio derivado de la vacuna. ¿Y esto qué ocurre? Como es la vacuna original, que la vía oral es un polio atenuado, se excreta por las heces. Cuando está en las heces, puede luego una persona exponerse a ese polio que luego ha mutado, ha cambiado, se ha vuelto virulento nuevamente y podría producir una parálisis, pero que es el polio derivado, porque se produce una mutación, ¿no? Ya en el entorno. Por eso es de que ya ahora se está recomendando no dar el polio vía oral, sino que todo sea de un polio inactivado intramuscular, porque se han dado casos.
Además de este polio derivado de la vacuna, hay una parálisis asociada, que es otro tipo, y eso es muchísimo más raro, es 1 cada 15 millones, que es un niñito que se vacuna con el polio oral, sobre todo en la primera o en la segunda dosis, y hace parálisis algunas semanas después. Eso pues es lamentable, ¿no? Entonces eso ya se evita usando el polio oral en las primeras dosis. Y el derivado, como ustedes saben, han habido casos recientes, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y hace un par de años hemos tenido 5 casos en estudio en la selva del Perú, ¿no? Entonces, para erradicar esto es que ahora ya estamos pasando a toda nuestra dosis de polio, las estamos cambiando de oral a intramuscular. Y si tienen preguntas sobre esto para que les explique mejor, por favor me preguntan en la parte final. La vacuna de BCG no todos los países la tienen, pero principalmente todos los del hemisferio sur y también China y Rusia, ¿no? Tienen la vacuna de BCG al nacimiento. Y si bien esta es una vacuna 100% efectiva, sabemos que es importante porque nos va a proteger de las formas severas de tuberculosis y esto sigue siendo una vacuna que usamos en nuestro país. La otra vacuna que ha cambiado el rumbo de la historia de esta enfermedad es la vacuna de Haemophilus influenza tipo B. Recuerden que el Haemophilus influenza hay los tipificables y los no tipificables. Los tipificables son el A, B, C, D, E, y de esos el B es el más importante, por eso es Haemophilus influenza tipo B. Estas fueron una de las primeras vacunas exitosas de una vacuna conjugada, es decir, que al polisacárido se le conjugó una proteína. Y claramente ustedes ven acá la incidencia de la infección por Haemophilus influenza, cómo bajó dramáticamente entre los 80 y los 90 luego de la introducción de las vacunas. Y ahora casi no vemos infección por Haemophilus influenza. Pero tenemos que recordar qué producía Haemophilus influenza: meningitis, bacteremia, neumonía, epiglotitis, esto es clásico de Haemophilus influenza, celulitis, sinusitis, artritis, ¿no? Entonces, una bacteria, si ustedes se dan cuenta, muy parecida a lo que vemos con neumonía, con neumococo, perdón, pero sobre todo en niños pequeños, menores de 5 años. Entonces, luego de la introducción de la vacuna, esto bajó. ¿Dónde la tenemos nosotros? La Haemophilus influenza B la tenemos como parte de nuestra vacuna pentavalente en el esquema nacional. Y lo que está de moda hoy en día es sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Sarampión es esta enfermedad eruptiva con estas lesiones maculopapulares eremitamentosas confluentes, que se pensaba que era una enfermedad que ya no deberíamos de tener porque tenemos vacuna, pero lamentablemente les digo, y esto es una catástrofe mundial, tenemos casos de sarampión justamente por los papás que no quieren vacunar. La parotiditis, ¿no? Por el virus de la parotiditis, que se pueden dar en niños, en adolescentes que no están vacunados, y el tema de la rubiola, que también lo voy a discutir. Antes había solamente vacuna para sarampión, hoy en día viene una vacuna combinada de sarampión, rubiola y paperas, inclusive hay una vacuna combinada de sarampión, rubiola, paperas y varicela. Lo importante de esto es recordar que en nuestro país la primera dosis es al año y la segunda dosis a los 18 meses, ¿no? 6 meses después. Anteriormente, y todavía en algunos países, por ejemplo en Norteamérica, la dosis de refuerzo se pone entre los 4 y 6 años. Pero a esta edad ya las mamás se olvidan de vacunar, no vienen a la vacunación, entonces es un problema. Yo creo que ahorita con los casos que se están dando a nivel mundial de sarampión, se debería todos los países vacunar a los 12 meses y a los 18 meses. Entonces, ¿cómo es el sarampión? El sarampión se caracteriza porque tiene un rash eritematoso, confluente, es un niño que está en mal estado general, ¿no? Que puede tener infección al oído, puede tener inclusive encefalitis, puede haber conjuntivitis, puede haber neumonía, puede haber diarrea. Se hace la diseminación a través de la vía respiratoria y este es el patógeno que tiene la mayor tasa de contagio, más que el COVID, ¿no? El sarampión es la enfermedad que tiene la mayor tasa de contagio. En personas expuestas su índice de contagio es altísimo, ¿no? Entonces, estas son las diferentes formas como se puede ver el rash, el exantema, pero también se puede dar un enantema, que son estas lesiones eritematosas con un fondo blanquecino, que son las manchas de Koplik que se pueden ver al inicio de la infección. Entonces, es importante reconocer, porque este rash realmente es inespecífico. Puede ser parecido al de la rubiola, puede ser parecido a un enterovirus, a muchas cosas, pero hoy en día que tenemos casos de sarampión, es bueno siempre estar alerta y descartar. ¿Cómo estábamos en la vacunación en el 2016? Nuestros países no con muy buena vacunación.
Pero esta es la enfermedad donde se necesita más de un 95% de cobertura para tener una población protegida, ¿no? Porque si la población no está protegida, rápidamente el sarampión se puede diseminar. Pero la historia ha sido dramática porque, por ejemplo, en estos últimos 10 años, más o menos, han habido casos de sarampión en diferentes partes del mundo. En azul es en África, como ven acá, en la región de África. También ha llamado la atención los casos que se han incrementado en Europa, ¿no? Bien importante. Y en las Américas no había mucho, pero quiere decir que no estamos todavía libres de sarampión. Esto es para el año 2019, son las tasas de sarampión por millón de habitantes y van a ver que obviamente hay tasas más altas en el África subsahariana y algunos países de la Europa oriental y otros países de esta zona. Sin embargo, en Estados Unidos, en los últimos años, se ha visto que comparando con la década del 60, miren ustedes, cuando habían un montón de casos y la vacuna recién se introdujo acá, en 1960 y pico, como de la cantidad de casos que había de sarampión, esto desapareció. Entonces, hoy en día tenemos muy poquito, pero si vemos la parte chiquitita, todavía hay casos de cuando en cuando. Y seguro que, y ustedes han escuchado en las noticias que hay un brote grande de sarampión en Estados Unidos, sobre todo en Texas, y que ya han habido hasta la fecha, si no me equivoco, más de 100, 150 pacientes o probablemente más, y han habido 2 fallecidos. Pero no solamente el problema está en Estados Unidos. Este es un reporte, si ven la fecha de hace un par de días, unos cuantos días atrás, el 13 de marzo, donde la OMS ha reportado que realmente la región de Europa ha presentado la mayor cantidad de casos de sarampión de lo que va de los últimos 25 años. Y esto es terrible. Miren, 127,000 casos en la región de Europa en el 2024, que es el doble de los números que se tenían en el 2023 y es el número más alto desde el año 97. Entonces, realmente esto es muy, muy, muy preocupante y es algo que tenemos que estar alerta porque nuestros pacientes podrían viajar, podríamos recibir visitas, turistas, familiares que vienen al país y si pueden transmitir el sarampión y nosotros podríamos rápidamente tenerlo si no estamos vacunados. La otra enfermedad que ya nos hemos olvidado es la rubiola, y la rubiola es también una infección eruptiva, pero que el problema principal de la rubiola es cuando la gestante se contagia de rubiola y no ha estado vacunada antes, porque el bebito puede nacer con el síndrome de rubiola congénita, que hay microcefalia, puede haber problemas cardíacos, puede haber lesiones purpúricas, como este que es lo clásico de un bebé que nace lo que le llaman el blueberry muffin, o sea que tiene como ictericia, y todas estas lesiones en la piel que son severísimas, producto de la rubiola, y adicionalmente el compromiso ocular, donde no solamente puede haber cataratas, glaucoma, estrabismo y otras cosas. Esta es una enfermedad devastadora y que la forma de prevenir es vacunando a la mujer antes de que se embarace, ¿no? Ahora que tenemos la vacunación en las niñas, ya están protegidas. En el Perú se usó una campaña muy grande hace varios años, creo que en el 2007 o algo así, para vacunar, creo que vacunaron a 7 millones de mujeres en edad fértil. Obviamente no puedes vacunar a la gestante porque es una vacuna de virus vivo, ¿no? ¿Cómo está la inmunización? Este es para el año 80, como ustedes ven solamente era Europa, Australia y Norteamérica, pero felizmente para el año 2017 ya casi todos los países tienen la rubiola con buena cobertura, excepto los países lamentablemente del África subsahariana. Y claramente vemos acá cómo la cobertura de las inmunizaciones han ido creciendo, en algunos países más recientemente, pero en general se ha visto que las coberturas, por ejemplo, en las Américas, que estén acá en amarillo, han ido de coberturas de 20 y estamos rondeando el 90-95%. En cuanto a la vacuna de rotavirus, recordarle que tenemos 2 tipos de vacunas, una que es de solo un serotipo, que es la Rotarix, versus la Rotatex, que son de 5, y esta se pone 2 veces, 2 dosis, a los 2 a los 4, y esta requiere 3 dosis, 2, 4 y 6. El problema es de que los países que tienen más mortalidad por rotavirus son los países más pobres, sobre todo en África, en Asia, pero donde sus coberturas no han estado buenas, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, acá en los low middle income countries, los países de ingresos medios y bajos, en África, que es donde te mueren más, tenemos de los países solamente el 69% de cobertura versus América, que tenemos 100% de cobertura, ¿no? En cuanto a los países que están poniendo la vacuna de rotavirus. Recuerden que esta es una vacuna vía oral,
pero lamentablemente en nuestros países que tenemos más carga de enfermedad, la respuesta a la vacuna no necesariamente es tan buena. Neumococo, ustedes la conocen muy bien porque es una vacuna más moderna. Tenemos de dos tipos, la que es de polisacárido, de 23 serotipos, y tenemos la vacuna conjugada. Como ya les expliqué, para el Haemophilus influenza es una vacuna que tiene el polisacárido conjugado a una proteína, ¿no? Y hemos tenido hasta hace poco solamente la 7, la 10 y la 13. Actualmente en el país estamos usando la 13, que la usamos a los 2, 4 y a los 12 meses, este esquema de aquí. Pero hoy en día ya se han aprobado una 15 y una de 20 serotipos, porque el neumococo tiene más de 90 serotipos, tiene más de 100 serotipos ahorita, y estos son los serotipos que cubren los serotipos más frecuentes de enfermedad invasiva. Una vez que se introdujo las vacunas, claramente vemos cómo ha disminuido la cantidad de casos de enfermedad invasiva luego de la introducción de las vacunas. Pero ¿cuál creen que es el principal reto hoy en día? El principal reto con las vacunas. Tenemos vacunas buenas, vacunas que tienen buena eficacia, buena de los estudios, buena efectividad, realmente protegen contra protección, pero ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál es el challenge más grande en los programas de inmunización? Y como ustedes pueden adivinar, es la cobertura. O sea, tenemos las vacunas, pero no tenemos buena cobertura y eso es lo crítico. Entonces, por eso es importante recordar estos conceptos. La cobertura se refiere al porcentaje de personas en ese grupo etario target que reciben una vacuna particular. Entonces, la cobertura, por ejemplo, yo lo puedo medir para los niños de 6 meses, cuántos niños de 6 meses hay y cuántos se han vacunado. Esa es la cobertura, ¿no? La DPT-1, la primera dosis de la difteria, tétanos y pertusis, es un indicador de acceso a los sistemas de salud, porque se pone a los 2 meses, y la DPT-3, que se pone a los 6, reflejan tanto el acceso a salud como también el uso de los servicios de salud, ¿no? Entonces uno puede en los países ver cómo estamos en la cobertura de la DP3, ¿no? Entonces es la que se usa, la que convencionalmente se usa para ver cómo está un programa de vacunación. Por ejemplo, a nivel global en el año 2018 la cobertura de DPT era 86%. Entonces uno diría, bueno, no estamos tan mal, pero si uno ve la población mundial de niños a los 6 meses que debería tener la vacuna y el 14% que no está vacunado, ¿no? Quiere decir que son como 20 millones de niños que están susceptibles, ¿no? Porque pueden darle estas enfermedades porque no están vacunados. Entonces eso es como uno lo tiene que interpretar, o sea, de cuántos niños estamos dejando sin vacunar que son los susceptibles. Entonces, un poquito a qué podemos hacer, que era la otra cosa que me habían pedido conversar, es cuáles son esos factores que están asociados a baja vacunación o no vacunación. Lamentablemente, claramente hay menos vacunación en los estratos socioeconómicos más bajos, que podría saber por otros factores que puedan estar relacionados, pero lamentablemente eso se da en distritos más pobres del Perú, tenemos más vacunación. Si la madre no es educada, también tenemos menos vacunación, aunque ahora hay madres educadas que no quieren vacunar a sus hijos, ¿no? La falta de uso de los servicios materno-infantiles, ¿no? O sea, que no van a los establecimientos de salud. Obviamente esto no tenemos en el país, pero estar en zonas de conflicto es muy importante, como ocurre en muchos países de África, por ejemplo, pero para nuestro caso podría ser la migración de personas, que por ejemplo una realidad es que tenemos la migración de gente de Venezuela y que pueden no estar vacunados. Y también hay bien importante las barreras de los sistemas de salud, ¿no? Y es que se pierden oportunidades de vacunación muchas veces por culpa de nosotros, el personal de salud, porque damos falsas contraindicaciones. Y la más importante es la fiebrecita. Las enfermeras no vacunan porque dicen que su niño tiene fiebrecita, que tiene resfrío, y como el niño menor de 1 año se pasa todos los meses con resfrío y fiebrecita, no se vacunan, ¿no? Y se cancelan esas sesiones de vacunación. Entonces, todo esto es lo importante. No estoy hablando el día de hoy de lo que es el vaccine hesitancy, estar en contra de la vacunación, porque eso es toda una corriente que se está dando a nivel mundial, que se vio bastante con la vacuna de COVID, y todavía tenemos contra varias vacunas, y hay ejemplos muy tristes que se están dando en países de las Américas. El plan global de vacunación son unas metas que se establecieron para tratar de alcanzar un mundo libre de polio, que se encontraran buenas coberturas no solamente en el país, en la región, pero en cada comunidad,
y eso ocurre en el país. Podemos tener, por ejemplo, 90% de cobertura para una vacuna, pero tenemos departamentos o regiones que tienen cobertura por debajo del 60%. Entonces, no solamente ver los datos generales, sino también específicos por cada región, ¿no? Tratar de sobrepasar las metas de desarrollo sostenible, ¿no? Tratando de reducir la mortalidad infantil gracias a la vacunación, juntar la meta de la eliminación de estas enfermedades inmunoprevenibles, tanto globales como regionales, y siempre, por supuesto, el apoyar la introducción de nuevas y mejores vacunas con mejores tecnologías, caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con las vacunas de RNA mensajero para el COVID, ¿no? Que nos han salvado de la pandemia del COVID con esa metodología de RNA mensajero y que, por ejemplo, ahora se está usando para las vacunas de virus incisional respiratorio, que como saben hay vacuna que se puede usar para el adulto mayor y vacuna que se puede usar en la gestante. Nosotros en nuestro país todavía no tenemos la vacuna de sincicial respiratorio en nuestro esquema nacional de vacunación, pero por ejemplo sí lo tiene Argentina, ¿no? Y han presentado datos muy interesantes de la protección que se ha logrado con la vacunación de virus sincicial respiratorio en la gestante para proteger al bebé. Hay muchos esfuerzos globales para tratar de mejorar las coberturas de vacunación en los países más pobres del mundo, porque no tienen la plata para comprar las vacunas, ¿no? Y una de esas estrategias es la alianza de Gavi, ¿no? Que básicamente lo que trata de hacer es no dejar a ningún niño sin vacunación, ¿no? Y su misión es poder salvar vidas protegiendo a los niños para que tengan una vida más saludable. Esta organización Gavi recibe fondos de diferentes instituciones para ayudar a los países más pobres para que compren sus vacunas. Entonces, en resumen, ¿qué cosa les he tratado de transmitir a ustedes? Lo primero, que creo que todos nosotros como médicos y personal de salud tenemos que estar muy concientizados de que las vacunas es la intervención más costo efectiva y la más exitosa para prevenir enfermedades, ¿no? La más exitosa, la más costo efectiva. O sea, lo que pueda costar una vacuna, que puede costar $5, $20, es mucho más de todo lo que vamos a tener como disminución de carga de enfermedad y de mortalidad. Y no solamente es que no mueran los pacientes, sino que no queden con una meningitis que ha dejado con una secuela neurológica, un polio que deja con una parálisis que es de por vida. Sabemos que las vacunas reducen la enfermedad, la disabilidad, ¿no? Y la muerte de muchas de las infecciones, que como vemos tenemos más de 15 vacunas en el esquema nacional. Recordarles también que las principales vacunas, ya dijimos, las primeras que se introdujeron, difteria, tétanos, pertussis, polio, BCG, la sarampión, pero luego que se agregó con rubiola y paperas, hemófilos influenza tipo B, la hepatitis B, rotavirus, neumococo, y también, y no les he hablado sobre la HPV, que es la vacuna de papilomavirus, que también ya está indicada en nuestro país para niños y niñas a partir de los 8, 11 años de edad. Y solamente para recordarles que los retos más importantes hoy en día es que mejoremos nuestras coberturas de vacunación, pero también que tengamos acceso equitativo, ¿no? Sobre todo a las poblaciones más pobres, a los distritos más alejados, porque es parte de la responsabilidad del gobierno, del Ministerio de Salud, cumplir con este mandato de que tiene que haber acceso equitativo para toda la población. Muy bien, entonces con eso termino.